y también por invitarme a hacer su prólogo, que a pesar de que tenía muchas cosas, ha sido un disfrute hacer su prólogo. En el prólogo digo que en el jurado de la UNED, en el premio María Zambrano, que fue maravilloso cuando el primer libro que cogí era el suyo, que fijaos que nos une amistad, nos une cariño, y no nos dijo absolutamente nada, a nada. Entonces yo cogí aquel libro y me pareció una maravilla y pensé que no iba a encontrar dentro de lo que había, si no había leído nada, pero pensé que no iba a encontrar nada que lo superara. De modo que cuando me dijo de hacer el prólogo y de estar aquí, pues me ha dado también muchísima ilusión. Se lo agradezco también a Toro Celeste, a Rafael, a Juan, a Gerardo, que ya también forma parte, ¿no?, de la editorial, Gerardo, y a todos ustedes por venir. Y yo quiero el prólogo, que a él le gustó. Es una maravilla. Dice que es maravilloso. Y entonces yo pues quiero leerlo, tengo interés. Me va a durar la lectura como casi cuarto de hora, 20 minutos, de modo que no, si no importa, pues lo voy a leer. Para empezar voy a hablar de que le puse un título un poco largo, que era Viaje al centro del dolor y la belleza por el mar insondable de lo escrito. : la catarsis. Y bueno, pensé que aunque era largo, era un poco anómalo, pues ahí pues estaba todo. Estaba ese viaje real que de San Amaro, es un viaje marítimo, un viaje de aventura, que está por el libro como fondo, pero también hay un viaje figurado, que yo creo que tú nos hablarás mejor de él, pues que en un mar también muy proceloso, en un piélago también muy intenso, como en la escritura. Y ahí está el dolor, y está la belleza, y está la catarsis, pero tanto para el narrador como para el lector, para todos, la catarsis. Bueno, voy a leerlo. Se dice que el hermetismo de la poesía de Lorca no impide que todos la busquen y la lean y se dejen sumergir por sus palabras. Se dice que es porque Lorca toca la fibra de lo ancestral, un territorio donde el inconsciente ha habitado alguna vez en la noche profunda de los tiempos. Algo así sucede en la poesía de Jesús Baena. Cuando leí por primera vez este libro, fui miembro del jurado que lo eligió para el premio María Zambrano. Sus imágenes me transportaron a ese centro primordial de donde emerge la poesía originaria, y ya no hubo otro que pudiera asemejársele. Ahora, en esta segunda lectura, intento recuperar esta sensación, como cuando un aroma nos transporta al pasado y luchamos por retener este instante en el recuerdo, pero ya nos lo advierte el propio poeta en el proemio del libro. Has de saber que cuanto cautiva al mundo es breve sueño de quien vive en la palabra, de quien conoce en la poesía lo que en la razón no entiende. Es difícil explicar la belleza captada con razones, pero sí es posible intentar indagar en el rico andamiaje de esta obra que produce el efecto poderoso y sublime de lo bello. Desde el principio da la impresión de que nada está abandonado al azar, ni los títulos de las partes, ni la extensión de ellas, ni, por supuesto, el título del libro, críptico en un principio. Jesús Baena es experto en retórica, en estructuración de los discursos, y desde esta base no nos sorprende la nominación de las partes del libro: proemio, canto primero, peripecia, canto segundo y epílogo. Pero sí comienza a llamar la atención que tanto las partes más breves, proemio, peripecia y epílogo, como las más largas, canto primero y segundo, tengan el mismo número exacto de versos. Esto indica una tendencia al equilibrio y una búsqueda de perfección magistrales. Sin embargo, podríamos pensar que esa idea de exactitud y esa clarividencia pudiera convertir su obra en un cúmulo de mecanizaciones. Nada más lejos de lo que sucede. La fuerza de su poesía
traspasa estos límites y por muy férreamente que el autor los haya acotado, y bulle en su interior como en un mar hirviente o en un volcán a punto de entrar en erupción. Así, estos cantos, primero y segundo, flanqueados por el sutil remanso de las partes más breves. Y el título, Amaro, pues igualmente, decir que bajo el título late la leyenda del abad Amaro, que obsesionado por visitar en vida el paraíso terrenal y teniendo al cielo de su parte, obedece las instrucciones que Dios le da en sueños y embarca y llega, tras numerosas peripecias, siguiendo la ruta del sol, a aquella ciudad del paraíso, donde la simple visión de sus amenos secretos trocaron los segundos de contemplación en instantes centenarios. Decir, pues, que Jesús Baena sigue solo esta línea argumental sería decir muy poco. Si nos atenemos únicamente a los elementos legendarios y míticos, es cierto que el título destaca y remite a un relato concreto, rastreable en el texto, el de San Amaro, tradición conectada a su vez con los inrama irlandeses, con las aventuras de otros abades como San Brandán, el navegante, el viajero, o con los viajes de Mael Duin y Bram MacFibol. Pero es que también en Amaro, de una forma alusiva o explícita, encontramos distintos mitos y ritos de otras tradiciones, como la clásica, Ulises y ese nadie que niega su nombre, el loto, Apolo Sol y Apolo y Dafne, sus símbolos, la flecha, el laurel, Prometeo, su fuego, Baco, su tirso, y el solo nombre de Amaro. ¿No es ya en sí un nombre anagramático? Aroma, a amor, o amar, o a amar, o polisémico, la planta, el adjetivo, amargo, de todo hay en el libro. Amaro se abre con un proemio de 14 versos, dirigido a un tú, lector que ahora te arrojas a estas letras, que nos transporta a las flores del mal, de Baudelaire, al poema también proemio, en el que se explicita el destinatario, ya desde el título, al lector. Son muchas las diferencias, sin embargo, del mensaje que ambos poemas transmiten. En el de Amaro no se habla del mal ni de los monstruos que poeta y lector comparten, ni el tono de ambos textos se asemeja. El proemio de Jesús Baena es, en síntesis, una especie de captatio benevolentiae, de exculpatio incluso, pero sobre todo de un ofrecimiento de catarsis al lector a través de la experiencia vivida del yo que ha llegado a la verdad de los hechos a través de la palabra, a través de la poesía, modo por el que se puede acceder a donde la razón no entiende. Hablábamos antes de las numerosas tradiciones legendarias que existían en el libro. Existen a la par en Amaro numerosas tradiciones literarias y creemos ver ya desde este proemio el cruce de alusiones que nos conducen de una parte al barroco, a su enseña en cuanto a la vida y sueño, Calderón, pero también en general a la tópica barroca sobre lo efímero, sobre la brevedad de la vida, mediante esa sentencia que Baena subraya: cuanto cautiva al mundo es breve sueño. Pero de la misma forma, junto a ello, por este afán de súplica directa hacia el lector, por este intento de captar su voluntad y de ofrecerle la versión verdadera de lo sucedido, estos versos iniciales que abren el conjunto podrían remitir a un tipo de discurso humanista que llega a introducirse incluso en la novela en primera persona de los siglos áureos. Y, por otra parte, en ese conocer en la poesía lo que en la razón no entiende, a algo mucho más posterior, a la idea de la poesía como forma de conocimiento. Retomemos estos versos. De quien vive en la palabra, de quien conoce en la poesía lo que en la razón no entiende, es así como consagro la verdad
de aquellas horas en estas páginas que siguen y que abandono al lector y su fiel juicio, suplicando la piedad que me fue negada en vida, compartiendo en ti lo que desde el dolor conozco. Hemos comparado también el hermetismo de la poesía de Lorca con la poesía de Amaro. ¿Dónde se hallaría el enigma en este primer poema? Especialmente en esa muerte tan rápida del tercer verso, en esa piedad que me fue negada en vida del penúltimo. ¿Desde dónde se nos hablará, pues, en el libro a qué muerte se refiere? Lo que sí se nos anuncia claramente es que habrá dolor en estos versos, y ausencia, y desaliento, y amor, junto a la muerte y una victoria. Por su parte, quizás la reminiscencia de Baudelaire que creemos ver en estos versos primeros no sea casual. Baudelaire, el introductor del simbolismo e introductor de la ciudad vivida en la poesía contemporánea. Simbolismo y ciudad como maestros de ceremonia en los versos que el proemio adelanta. Si en este proemio el yo se dirige a un tú que es el lector, en el canto primero, conducido por una primera frase que el autor subraya nuevamente con la cursiva, vuelvo a esta ciudad sin desearte, se introduce no solo el tú al que se dirigen los versos, sino el espacio urbano, verdadero protagonista de ellos y su motivo fundamental, la ciudad, esta ciudad, en la que tuvo lugar el deseo y su pérdida, poética de negaciones para el amor al que se ha renunciado, ciudad que fue paraíso cuando hubo amor, ciudad de parques y jardines donde el naranjo fue corazón en las bocas de los amantes y del que ahora su azahar es el olvido, ciudad de alondras que ahora baten sus alas como tambores de guerra, léxico del desgarramiento, inmerso también en la imaginería lorquiana, donde perros rabiosos clavan sus colmillos en la carne y en la que el recuerdo es un toro tras la tráquea y la noche un toro de cuernos estrellados huyendo veloz de la hambrienta jauría de la aurora, en un conjunto imaginario visceral de efectos surreales. 9 veces se repite la palabra nombre en este primer canto, pero no se nos dice de qué nombre se trata. Incluso se le llega a negar por 3 veces, como Pedro a Cristo, la noche del prendimiento, o se le maldice. Imágenes potentes que reiteran su clímax a lo largo de sus estrofas, a intervalos, y mantienen de esta forma expectante la tensión. Un perro en rabia que clava sus colmillos crudos en mi carne, un grumo de mar y noche por mi sangre. Retratos cósmicos de la amada que nos recuerdan a aquellos de Altolaguirre de su libro Ejemplo, 1927. Lo microcósmico frente a lo macroántropos, o la descriptio puellae de este fin amor que también subyace en estas páginas. Pero tú siempre regresas, vuelve tu cabello que florece en trigo, coronado de flores estivales, jardín que se desliza delicado sobre los tiernos campos de tu frente. Vuelven tus ojos como 2 acequias de agua pura que riegan la raíz almibarada que nace de tus labios. Y el sol, labrando tu piel como a la tierra, cubriendo tu cuerpo con la suave tela de su manto, dorada espiga que incendia el vientre, el sol también regresa. Prometeo y el fuego que el yo roba de la entraña del tú darán paso a otros mitos, a Baco en los versos siguientes, a su Tirso, y la fuerza de la pasión nos acercará también a San Juan y a su llama de amor viva, tan viva y destructora que el amante acaba por huir de ella, y mientras tanto el tú, águila salvaje, devorando el alma de este yo Prometeo, y una vez más Lorca, al que el poeta hace emerger de entre los versos. La gacela que allí se recitaba como un canto de amor desesperado y que ahora se acumula como un sol de alacranes en mi sien. Y ahora Manrique, observando cómo te acercas, amor, cómo se viene la muerte tan callando, y ese estribillo, y qué verde era el prado,
que remite al locus amoenus de la égloga garcilasiana, de las pastorelas medievales o de la razón de amor a la que se alude en un contexto de heridas y de trampas, de tragedia anunciada por un coro de trompetas amarillas, y como un redoble último, venías a morirte en mi boca, amor, ya te has muerto. Pero esta razón de amor no será solo el recuerdo de la del siglo XIII, en ella estará asimismo la de Pedro Salinas, ese contemplar el mundo a través de los ojos de la amada. Con tus ojos contemplé la belleza, conociendo el mundo. Ese estar escondido en la densa cortina de la bruma, frente a la altura del vuelo de la amada. Esa pequeñez del amante con respecto a la amada, esta inferioridad que él mismo reconoce, esta invisibilidad en la que se refugia, el autocastigo al que se somete como en un camino de ascesis o en una vía purgativa de alcance místico, se repetirá en el canto segundo, cuando ya la ciudad esté perdida. La tercera parte del libro, Peripecia, servirá de introducción. En este bosque de imágenes que acompañan la libertad de un verso que se fundamenta en ellas, ritmo semántico, conducido generalmente por el versículo, en este bosque de sentido, de pronto un soneto, como una columna que aún sostiene la ciudad, su ruina. Aquí fue Troya, que diría Lope, aquí fue la ciudad del paraíso, que dice Jesús Baena. Si el canto primero significaba la poética de la negación del amor perdido, en los 14 versos de Peripecia se sintetiza esta poética de las ruinas en esta ciudad del paraíso concreta que creó Aleixandre para la literatura, al que se rinde homenaje a través del léxico que rememora el poema aleixandrino de igual título, Ciudad del Paraíso. Y una ciudad marina en vertical caída a las ondas azules, presidiendo su espuma, ciudad de parques y jardines, de pájaros, angélica ciudad intermedia en los aires, a punto de ser destruida, emerge en la mente de un dios. Peripecia no como simple aventura o incluso viaje, peripecia como elemento esencial de la tragedia según la contempló Aristóteles. Ese cambio de suerte, ese error que lleva al personaje a pasar de la dicha al infortunio, algo que precipita el trágico final, peripecia, peripeteia. En endecasílabos perfectos, a mayore, que van describiendo la topografía idílica del espacio, jardín malva del sur, laurel dorado, mar celeste que atraviesa la flecha rayo de Apolo-Sol, pero de pronto un endecasílabo anómalo que pudiera considerarse simplemente sáfico, pero que se tiende a leer como uno de los llamados a la francesa, y ni siquiera con la acentuación de la cuarta sílaba en palabra aguda de herencia provenzal, un endecasílabo a la francesa de 12 sílabas con el acento en la cuarta sílaba de palabra llana, donde la postónica no contaría en la medición de sílabas. Quizás ahí se encuentre la peripecia, un cambio de suerte, un cambio de sentido parejo a un cambio en lo fónico, en el sintagma. Tu nombre, la hoz, en mi garganta donde el recuerdo arde. La ciudad ha muerto entre sus muros. Así se inicia el canto segundo de Amaro. Si Peripecia constituía un ejemplo de poética de las ruinas, este canto segundo será ejemplo en su comienzo del tópico del ubi sunt a través de la repetición y de la anáfora. No estaban allí los jardines, no estaba allí la fuente, no brotaba el agua de su caño. ¿No es ahora la luz un gusano horadando nuestra carne como un hierro ardido en la piel? La ciudad me ha sido arrebatada de mis dedos, continuará diciendo el yo. Las moscas se constituirán en heraldos de la muerte, y la muerte, pronunciando su nombre, lo llamará, aunque ni el sosiego de la muerte detendrá un dolor tan profundo como el que siente el yo, y habla a la ciudad, donde ha llorado en sus aguas, como lo hicieran los amantes renacentistas, y se ha exculpado, pero si antes, canto primero,
la amada regresaba y el sol regresaba, o la amada regresaba con el sol, ahora nada regresa. La ciudad donde el yo descubrió el paraíso fundido con el amor, ahora le es ajena. Un nuevo periplo, como el de Amaro quizás, haga que recobre nuevamente el paraíso, ya solo en medio de la tierra. Un distinto estribillo se repetirá en estos versos, y qué corto fue el goce. Nuevamente el amante se minimiza en el diálogo con ese tú que ahora es el mismo, imagen en espejo, mirándose esta vez en un trozo de agua. Puede ver con sus propios ojos lo que de ella sabía a través del verso. Ya no hay ciudad, nada queda, y sería mejor, si algo quedara, que no exista esperanza de alcanzar lo que no va a suceder. Yo es ya nadie, como lo fue Ulises frente al cíclope. Solo el silencio del tú puede curarlo. Podrá incluso volver a cantar al tú y rendir a sus pies su cuello. Quiere olvidar, morder el loto, como hicieron los compañeros del héroe odiseico en tierra de lotófagos. La fuente clara de la leyenda amariense será ahora los ojos del tú. El deseo aún persiste, se nutre de sus últimas migas. Destellos de la leyenda surgen de aquí y allá, poética ahora del viaje, de la navegación, el deber de marcharse, tormenta de las aguas, mar desnudo, la huida del desierto donde el pan es caníbal, mar que se cuaja en horizontes, mar cuajado, océano oscuro, terrible marea, isla desierta. La ciudad idílica sigue existiendo, el prado verde, el laurel dorado, la flor de dueñas, como en la leyenda de San Amaro, los jardines intermedios del aire, como en la ciudad aleixandrina. El canto segundo acaba con palabras que corroboran la consecución del olvido. Ya nada queda en la ciudad de ese tú al que se amó. Podría ser San Amaro la voz que ultimara estos versos en el epílogo. San Amaro, al que se le permitió atisbar el paraíso a través de la hendidura de la puerta que cerraba sus murallas. 1 minuto y pasaron 300 años. Y qué corto fue el goce, se repite como un eco en estos versos que cierran el libro. La catarsis que el yo nos ofrecía en el proemio, la purificación a través de la narración de los hechos sucedidos, ha sido la propia catarsis del narrador, su descenso al conocimiento mediante la escritura de su propio relato, relato de aprendizaje como los Bildungsroman alemanes, desde la desolación y la ruina, desde la pérdida y la caída, desde la soledad, desde la victoria en sí de la muerte, nacer de nuevo, volver a la ciudad del paraíso. Esta será la última consigna. Es muy complicado hablar después de la intervención de Rosa, no solo de las palabras previas, sino además del prólogo, por lo que tanto le estoy agradecido desde el principio, porque, bueno, no es algo solo que yo agradezca por protocolo, sino que creo que todos hemos podido comprobar que he tenido mucha suerte por el hecho de que... Pero yo también, con tu libro, con tu persona entera. Qué padre. Sí. Por supuesto, como no, quería agradecer naturalmente al jurado del certamen María Zambrano, pues por haber considerado que era este libro el que merecía el premio. Perdón. Como también al Toro Celeste por editarlo, bueno, y por todo el apoyo y de una manera tan firme, como a todos los que habéis venido. Ciertamente, las personas que conocen cómo nació el libro y cómo se ha ido desarrollando poco a poco, conocen muchas más cosas de las que yo diré ahora, por supuesto. Pero saben
que en realidad no me hace falta presentarlo con nadie más delante de los que ya estáis, porque fue un libro que se escribe, bueno, de una manera quizá muy íntima, por situaciones muy íntimas, y en la que para mí ya es gratificante el hecho de poder compartirlo con prácticamente todos los que estáis, que sois amigas y amigos, y que, bueno, ¿qué más podría pedir para poder presentar este libro hoy? Que no presentarlo quizá delante de personas que no conozca, aunque eso sería también maravilloso, sino presentarlo también con los amigos que en realidad es con quien este libro cobra sentido. Para simplemente hacer una breve explicación o justificación de este libro, la verdad es que fue muy importante, o han sido importantes varios acontecimientos dentro de mi vida, y eso es lo que impulsó la escritura de Amaro. En primer lugar, como también todas las personas que estáis aquí, que escribís y que conocéis esa situación, la necesidad de escribir muchas veces siempre impera, aunque en mi caso esté en medio de una tesis doctoral, y de hecho el propio Enrique, el cual siempre me escribía: ¿cómo llevas la tesis? Y yo: Enrique, es que estoy escribiendo y difícilmente pueda encargarme ahora mismo de la tesis, por lo cual aquí tengo que agradecer su paciencia, porque si no, no sería posible el acto de hoy. Pero bueno, esos eventos importantes fueron, por un lado, el fallecimiento de mis dos abuelos, también la situación tan frágil de la abuela que me queda, y luego, bueno, ciertas circunstancias en mi vida que ya también me empujaban a razonar o a comprender que muchos de los proyectos que yo había comenzado o que yo había emprendido, para mí, o mi ciclo, ya llegaba a su fin, como era, por ejemplo, el proyecto del aula de debate, que la mayor parte de los que estáis pues también sabéis o conocéis mi implicación en ella. En esas circunstancias, bueno, necesitaba escribir. Y en ese momento también fue cuando llegó el Toro Celeste, Juan y Rafael, y por supuesto Gerardo, para hacernos la propuesta sobre cornucopia. Y en ese momento coincidía que en algunas de estas reuniones Rafael y Juan siempre me preguntaban si yo seguía escribiendo. Y no, cuando me preguntaban por las primeras veces, no escribía. Fue precisamente sobre la segunda o la tercera reunión cuando les dije, pues sí que he escrito, y yo ya tenía las ganas de entregarle algo nuevo, después de haber escrito Raíz de mi derrota. Y sobre todo eso estaba movido por ese de menos que en las navidades de este año también echaba a mis abuelos y a ciertas personas también las ganas de crear. Entonces había escrito una elegía. Y cuando la leyó Rafael, todavía recuerdo que, claro, con la sensibilidad y con la prudencia que todos sabemos que caracteriza a Rafael, me dijo que entendía la situación, que entendía el sentimiento, pero que no había escrito nada original y que yo podría haberlo hecho mucho mejor. Fue a partir de ahí que yo me dijo sobre todo que yo tenía que buscar algo nuevo, crear yo. Por otro lado, también estaban, todas las dos personas que me han acompañado con muchos consejos y sugerencias. En realidad han sido 5 personas las que me han acompañado en la creación de todo esto, que fueron naturalmente mi padre, mi madre, mi hermano, y Bea y Pedro, que era lectura constante de todo lo que hacía y empuje. Fue en todo este entorno en el que ya empiezo yo a plantearme hacer algo que se correspondiera verdaderamente con lo que estaba también aprendiendo dentro de la tesis doctoral, de la mano de Enrique, con la lectura de tantos libros, también de repente por circunstancias muy pasajeras, digamos, o muy venideras. Es decir, no era algo que en ese momento naturalmente yo estuviera estudiando, pero de repente a través de Beatriz me llegaron los estudios que habías hecho sobre Alto Laguirre. Entonces eso también, ahí empecé también a adentrarme con otros autores como Hinojosa, etc. En fin, era un contexto en el que quería algo nuevo y algo que se correspondiera verdaderamente con lo que yo conocía o con lo que
pensaba que debería ser o lo que yo quería que fuera mi poesía, ¿no? O lo que yo quería que fuera lo que yo escribía. No sé si poesía, pero lo que yo escribía seguro. Y de ahí surge Amaro. Amaro tiene muchas particularidades. Me costaría mucho verdaderamente hacer algo o decir algo más de Amaro que no haya dicho ya Rosa. Pero sí que tenía, bueno, la intención de intentar trasladar ahí muchas reflexiones, intentar hacer también un ejercicio de la razón poética de la propia María Zambrano, ya que el premio era sobre ella, y muchos quebraderos de cabeza en realidad me dio poder aplicar o poder comprender o interiorizar ese conocimiento a través de la poesía hasta poder trasladarlo a esto. Y bueno, este fue el resultado, fue Amaro. Así que, bueno, voy a leer algunas cosillas de Amaro para que lo conozcáis y así tampoco os hago pesada la presentación. Proemio. Tú que en la lectura haces catarsis de mi herida, que miraste a través de otra mirada y en otro corazón sufriste el desaliento, la ausencia, la muerte tan rápida. Tú que te embriagaste de lejanas flores sin olerlas y celebras la victoria que otra mano obtuvo, que con otra boca pronunciaste los versos de quien ama. Lector que ahora te arrojas a estas letras, has de saber que cuanto cautiva al mundo es breve sueño de quien vive en la palabra, de quien conoce en la poesía lo que la razón no entiende. Es así como consagro la verdad de aquellas horas en estas páginas que siguen y que abandono al lector y su fiel juicio, suplicando la piedad que me fue negada en vida, compartiendo en ti lo que desde el color conozco, desde el dolor. Canto primero. Vuelvo a esta ciudad sin desearte, haciendo que las plazas sean de otro nombre, que las letras que te escribo nunca lleguen a tu casa, ni a tu puerta llamen mis manos extranjeras. Camino donde brotan malvas en la arteria verde de los parques, aquí donde el naranjo ha sido antes corazón y uva en nuestras bocas. Ahora es azahar el olvido que me niega. Camino y no te reconozco en los jardines, en las palmas que de agua hacen la orilla, en tu voz que hiere ausente la huella del bálsamo que la pérdida señala. Mira, allí baten sus alas 100 alondras como baten la guerra los tambores, puñal que desangra horizontal en bermejo mi latido, golpeando con su vuelo este celeste derrotado tras las cumbres. El agua sigue quebrándose en la arena que la ola asedia y muerde mi piel su espuma como un perro en rabia que clava sus colmillos crudos en mi carne. Así tu recuerdo, como un toro tras la tráquea, un grumo de mar y de noche por mi sangre, una grieta en mi costado que cruza la marea hasta mi garganta. Por eso quiero dejar que el frío se acumule en mis costillas, mientras la sal que siembra estos mares inunda mi boca, y que no haya palabra pronunciada por mis labios que rompa este cálido silencio. Y aún así, digo tu nombre a solas, ahora que es de oro la luz y duerme el aire. Desnudo mi piel en esta celda que es mi alma y la castigo con tu nombre entre mis dientes. Sajada, deshecha la carne y abrasada se hunde la caña en mis adentros, aprieto la soga del cobarde, mutilo mi cuerpo hasta el espanto y maldigo tu nombre ante Dios y ante la nada, jurándome 3 veces no haberte conocido hasta olvidarte. Pero tú siempre regresas. Vuelve tu cabello que florece en trigo, coronado de las flores estivales, jardín que se desliza delicado sobre los tiernos campos de tu frente. Vuelven tus ojos como 2 acequias de agua pura que riegan la raíz almibarada que nace de tus labios. Y el sol, labrando tu piel como a la tierra, cubriendo tu cuerpo con la suave tela de su manto, dorada espiga que incendia el vientre, el sol también regresa.
Peripecia. Aquí fue la ciudad del paraíso, jardín de malva al sur, laurel dorado sobre este mar celeste atravesado por la flecha de Apolo, el sol preciso, tejiendo los contornos de la tarde. Aquí fue Almena el pájaro, su voz un trino angelical, tu nombre la hoz en mi garganta, donde el recuerdo arde hasta quemar la miel, ciudad herida piedra a piedra en mil partes, boca helada. Aquí fue el paraíso, su caída temblorosa, el dolor, la isla cercada entre tu cuerpo azul, tierra perdida en tus manos, y el águila, la nada. Y del canto segundo. Esta tierra es mi garganta sola, resistiendo la inercia de su nombre. Mira que ya no hay ciudad, que ya no queda nada en la roca firme y que el aire asfixia, que vi con los ojos lo que en ti conocía con el verso y que el aire ahoga. Déjame entonces cubrirme de barro y polvo si nada queda, pintarme los pómulos de luto y arrancarme la piel hasta la médula, tirar la cadena del frío hierro, hablar hasta morir. Pero si algo quedara, no dejes crecer las flores que anunciarán mi muerte, ni me abandones a la esperanza de lo que nunca va a llegar. Si algo quedase, déjame decirte que mi nombre es nadie, porque en nadie me he convertido, y en mí tu silencio será un salmo. Te adoraré si al hablarme no me llamas, y a tus pies rendiré mi cuello añil y mi voz manchada ofreceré para cantarte conjurando el mundo entre las letras. Si algo quedase, déjame morder el loto en tu costado y respirar el aire en tus pulmones, lamer la savia de tus pechos como el alimento justo de mi alma. Deja que mi sed se sacie en la fuente clara de tus ojos y que olvide que existe el regreso, el viaje, el efímero rubor de los manzanos y qué corto fue el goce. Cómo se refleja lúcido el tiempo aquí sobre lo estéril, nutriéndose el deseo de sus últimas migas. Cómo brilla lo que tanto duele, que la sangre parece de espinela derramada y la lágrima un zafiro engarzado a la mejilla. La memoria es el aguijón que precede al veneno. Advierto tu nombre en mis asuntos como el vestigio de un imperio lejano, la estela doliente del vencido, el anuncio profético del deber marcharse. Así me hice a la tormenta de las aguas, al mar desnudo he huido del desierto donde el pan era caníbal, porque la espera, la razón de conocer en el verso, es un mar que se cuaja en horizontes. Arroja aquí la vid y el don que embriaga. Haz del placer un aquelarre herético y profano, para que con los vivos te confunda la piedad de las bestias que hasta la última luz arrastran, reduciendo a cenizas los siglos. Y asómate después al océano oscuro, a la terrible marea en calma que agita los cuerpos y observa el grato y fatal signo de lo humano, la muerte solitaria, el silencio, la nada. Mira terminar el mundo debajo de la tierra y no entre sus costillas, frontera infinita el horizonte, camino sobre el mar cuajado. ¿Ves cómo la muerte se ha hecho isla desierta bajo el agua? ¿No escuchas cómo ruge el llanto entre las olas, el latido que alguna vez detuvo el tiempo sobre el labio? ¿Y cómo mece en las horas su carne el baile impasible de la ausencia sin sentido? Es la muerte y su victoria. Reconoces el rostro de los seres amados, su gesto de paz tan doloroso y la piel que ya no será cálida en la tuya. Te descubres en la vida entonces tras los años ligeros de la infancia y vuela la paloma hasta la cumbre que aún resiste a la tristeza entre los mares. Se posa sobre el prado verde,
y los jardines que al sur son malvas, trayendo consigo el laurel que bajo el sol se dora. En mi pecho brota la flor de dueñas palabras, como un hilo murmurado de agua fresca entre las piedras. Mira el barro silente, Babel, el silencio que despoja la ciudad de su liturgia. Mira que no alcanzan mis ojos a ver la orilla, ni el cielo que en tu altura pretendiste almena. Me recordarás entonces las aves sobre el agua y su dulce melodía, cuando el aire crudo de la tierra y el lamento saluden la mañana. Será tu lengua en mi lengua, el ala dorada que alce el vuelo hasta la ciudad que entre sus letras contiene luz y paraíso. Allí, tras la niebla madrugada en las olas, emergieron los jardines intermedios en el aire, allí tan cerca del sol nacido que parece arder el blanco de sus muros. Vuelvo, para contener en mi alma lo que se contuvo en tu nombre, la vida en el pulso de mi aliento. Vuelvo a esta ciudad sin desearte, y nada queda de tu voz entre las plazas, ni el resto de tu piel, ni el de tus ojos, en la antigua fuente que perfuman los naranjos. No sé si queréis hacer alguna pregunta o algo antes de despedirnos. En ese contexto, Jesús, que tú has comentado antes de deconstrucción y en cierta manera de dolor, ¿sirvió efectivamente la escritura de este libro como catarsis para superar todas aquellas circunstancias? Bueno, hay partes o circunstancias que nunca van a pasar. Y aunque las pongas en un libro o en las letras, no pones algo que tú creas, sino algo que tú vives o algo que tú recuerdas. Y eso quizás está fuera de la parte creativa. Quizás la parte creativa es mutarlo, transformarlo, pero no eliminarlo. Pero otras tantas partes sí que me ayudó efectivamente a conocerlo o a comprenderlo o a interpretarlo como un viaje o como un proceso o como la vida. Así que sí. La propia escritura es ya una catarsis, ¿no? Por ejemplo, tú decías que tenías la necesidad de escribir y que escribías lo que tenías ganas y necesitabas y no la tesis. Entonces, el mero hecho de escribir es ya la salvación un poco, ¿no? La propia palabra, ¿no? Es la propia salvación de uno mismo, ¿no? Claro. Esto, cuando yo leí tu libro, hice el prólogo, yo decía, todo esto estará ahí, porque... y luego me dio mucha alegría porque decías que sí, que estaba, sí. Que ve que está todo, ¿no? Y hubo algo que me contaste que me gustó, que era como que habías hecho el viaje a través también de la literatura, ¿no? Sí. Eso está bien saberlo, ¿no? Porque yo encontraba totalmente originalidad, porque era como un tomar muy bien, ¿no? Muy, ¿sabes? Y entonces yo de pronto veía un Lorca ahí, pero es que además él no lo suplantaba porque lo escribía en cursiva, él ponía en cursiva el trocito para que llegáramos a Lorca, ¿no? Y así, el amor cortés, ¿no? Que es la descripción de las chicas, ¿no? Todo esto es un viaje, ¿no? Total, por la literatura. A la vez, efectivamente, lo que intentaba transmitir era o pasar por cada una de las etapas de la literatura también como una propia aventura del conocimiento. O sea, de hecho, una también interpretación, por lo menos como una intención,
es que el propio canto primero, ¿no? Es una lucha, es una guerra. Está la guerra, y si lo leéis encontraréis el cebo, encontraréis la trampa, encontraréis el regalo hacia el águila. Y luego, el canto segundo es un viaje por el mar de regreso. Ambos cantos se corresponden efectivamente cada uno tanto con la Ilíada como con la Odisea. Porque verdaderamente existía esa interpretación. Por eso, en el canto primero se alude a una serie de mitos, que sobre todo son el mito que interviene también en el desarrollo de la propia Ilíada como un trasunto argumental, mientras que en el segundo es cuando ya se habla de morder el loto, de yo soy nadie, del viaje. Sí. Pero a la vez, a lo largo de todo el texto, efectivamente, se va aludiendo a cada una de las partes. Intenté, de la manera de lo posible, que fuera hasta cronológico, lo que pasa es que ya era más complicado. Sí. Pero sí que hay una primera parte que va desde una literatura mucho más clásica, entendiéndola también por la propia grecolatina y los poquitos textos que conservamos anteriores a la grecolatina, y a partir de ahí cómo se va desarrollando. Por eso es en el primer canto donde está la copla, porque claro, efectivamente la copla tenía que ir antes del soneto, y al igual que la de Cristio Puela tenía que ir a la vez o de manera casi simultánea o cercana a la copla. Entonces digamos que va teniendo ese desarrollo también, o el intento cronológico. Una de las etapas con la que yo menos complicidad tenía para poder escribir era precisamente también el siglo XIX, que también existe ahí, pero sobre todo mucho más a nivel conceptual y no tanto a nivel literario. Pero por eso también intenté que el libro fuera exactamente simétrico, y eso sí que lo quería recuperar, porque efectivamente en el libro tiene cada parte tiene exactamente los mismos versos, de manera que funciona como un espejo de sí mismo, pero para que fuera completamente simétrico había que romper justo en el centro el soneto, de manera que se marcara exactamente cuál era la ruptura para que pudiera existir la simetría absoluta dentro del propio libro. Así está pensado todo, Por lo cual, de hecho, no solo es en el número de versos, sino que también es en el tema, porque en el soneto, que es Peripecia, que lo he leído, en una primera parte se habla de la ciudad. Sí. Aquí fue Troya, también sí, por eso tenía que empezar con esa misma estructura. Aquí fue la ciudad del paraíso, porque era la Ilíada. Sí. Pero justo en el centro, hay que ver, aquí fue Almena el pájaro, su voz un trino angelical. Ahí, en este verso, es cuando se rompe un trino angelical, tu nombre, la hoz, en mi garganta, donde el recuerdo arde hasta quemar la miel, ciudad herida, piedra a piedra, mil partes. Cuando ya precisamente ya ha caído Troya y hay que huir de la ciudad. Él está pensando en Homero, y yo cuando veo aquí fue la ciudad pienso en Lope, que claro, aquí fue Troya de Lope, no de Homero. ¿Sí? Claro, pero como a la vez están relacionados entre sí, claro, era supuesto, ese que tú destacas de una manera magistral, porque bueno, uno muchas veces tampoco es plenamente consciente de lo que hace, y bueno, que hayas hecho el prólogo de una manera tan exhaustiva, cuando has dedicado tu tiempo a hacer estudios a poetas tan grandes, pues para mí es un orgullo, porque el estudio que has hecho ha sido muy exhaustivo, pero son cosas en las que uno mismo cae, y es verdad que un discurso humanista por la propia línea del Renacimiento. Entonces a la fuerza tenía que engarzarse. Sí, cuánta cosa, ¿verdad? Todo esto, cuando yo lo leí por primera vez, pues era un cúmulo de hermosura, ¿no? Que no sabía yo todavía en qué consistía. Entonces, al estudiarlo es cuando vas sacando, ¿no? Y recuerdo eso a las 7 de la mañana, porque yo tenía muchísimas cosas que hacer en aquel momento y soy trasnochadora, totalmente borracha de sueño, escribiendo las cosas que leía, ¿no? Y hay una cosa que se le atribuía a Shakespeare, pero que dudé, es como que lo había leído y no sé de dónde, lo leo mucho, lo he leído hace 2 días en Lope otra vez, que dice porque estoy con el libro de la reedición de Lope, y es en las justas poéticas de Toledo, creo que en la canción Al dichoso parto de la reina o no sé qué, habla de bajar la cerviz del moro atlante, y tú tienes ahí un bajar la cerviz que yo recordaba a un Garcilaso, al cisne caído, y no sabía, recordaba Macbeth, y puse Macbeth y luego lo quité.
y porque no sabía bien, lo pongo punto suspensivo. ¿Dónde estaba? ¿En qué literatura estaba eso de bajar Pues, la cerviz? también, es que Shakespeare además aquí tiene también mucha relación, porque efectivamente lo estuve leyendo mucho, pero también lo estuve leyendo mucho a raíz de una conversación con Ángel, que fue antes de escribir Amaro, que nos reunimos en el Café del Viajero, y estuvimos hablando de lo poco valorada o de la poca conciencia que hay sobre la poesía sefardí. Y la poesía mozárabe, etcétera. Entonces estuvimos hablando de eso y yo de hecho le hice la promesa, le dije a Ángel, yo me comprometo, y Deva, no solo porque me comprometa, sino porque verdaderamente lo siento necesario y justo, recurrir o recuperar ciertas partes de la poesía sefardí en esto que escriba. Y desde entonces nunca le volví a decir, porque estaba esperando también este momento, como es natural, le dije, Ángel, lo hice, pero efectivamente el tratamiento de la naturaleza, que también a la vez lo hace de una manera soberbia Pablo García Baena, que también naturalmente lo refiero, a la vez con la poesía sefardí, a la vez con el tratamiento tan profundo de los sentidos que tiene Shakespeare y del manejo, digamos, de la escena de Shakespeare, pues eso a la vez configuró mucho de lo que yo luego creé como escenario de todo esto, por lo cual efectivamente está Shakespeare. Entonces, Claro. lo podía haber dejado. Lo podría haber dejado perfectamente. Fijaos si es mágico la poesía y el mundo en general, que tengo aquí yo a una sobrina que acabo de conocer, que es la mujer de mi sobrino Ulises. Y justamente la acabo de conocer y viene por primera vez aquí y hablamos tanto de Ulises, ¿no? Tanto en el prólogo. Es mágico el mundo. Además era muy pertinente porque lo que sabéis de las cosas que yo había hecho anteriormente, en raíz de mi derrota como en ANER, fueron libros en los que yo trabajé también mucho, yo pretendía trabajar mucho, estaba muy influido voluntariamente también, tanto por Joyce, ¿no? Por el Ulises de Joyce, que me impactó muchísimo. De hecho, nunca me avergüenzo de decir lo que voy a decir, porque verdaderamente siento que le hago justicia al propio Joyce con esto. Y es que no he terminado de leer el Ulises, pero no lo he terminado porque yo no me sentí capaz. Es decir, no capaz por largo, por tedioso, no. Porque estaba en una etapa de mi vida, pues yo lo empecé a leer con 16, 17 años, en una etapa de mi vida en la que cuando yo empecé a leerlo, me sentía tan tremendamente influenciado por Joyce y tan volátil para él, que no era capaz de terminar el libro, por lo menos en conciencia de mantenerme yo mismo frente al propio Ulises de Joyce. Y eso me dio mucho miedo, por eso precisamente escribí ANER, por el miedo de que el personaje te supere. Y la propia impotencia ante eso, y por eso no lo he terminado, y todavía le sigo teniendo muchísimo respeto a ese libro. Raíz de mi derrota a la vez fue con Ducas, con el Conde de Maldoror. Ahí sí que tenía mucho más estómago para enfrentarme al texto. Y entonces, bueno, raíz de mi derrota era precisamente una visión desde lo perverso, pero desde lo perverso del mal, no desde la perversión per se, ¿no? Sino desde lo perverso del mal, ¿no? O incluso desde el concepto de la banalidad del mal, ¿no? O cómo el mal verdaderamente sí que puede ser fructífero. Aquí naturalmente tenía que estar también esa concepción, por eso la propia segunda parte, aunque se corresponde con la Odisea, que a la vez se corresponde con el viaje de San Amaro, también tiene una escritura mucho más, que utiliza figuras mucho más surrealistas, mucho más duras, mucho más oscuras, y también muy influenciado por Baudelaire, Eso te iba a claro, preguntar, sí. era ya también toda la progresión de toda esa parte y que culminaba en todo eso, que para mí también era un cierre de una etapa, ¿no? Entonces tenía que terminar ahí. No está tan alejado de la tesis, porque para Aristóteles Homero era un modelo, también para Platón, también para Horacio, ¿no? Y si tú estás con Homero, estás dando forma a un imaginario que está muy presente en toda tu investigación también, ¿no? Es decir, que las dos cosas creo yo que en esa búsqueda
que haces del origen y de la pureza del origen, investigación y poesía van de la mano, en tu caso, creo, ¿no? Claro. Pero yo he estado pensando justo lo que ha dicho y le había comentado un pequeño a Beatriz, ¿no? Sin tú saberlo, le estaba siendo fiel a Baena. Claro, no lo había abandonado. Y estaba en el centro de la tesis, claro, ¿no? Porque es retórica, o sea, que está con Aristóteles, entonces Homero es su modelo, que es lo que hay en su poesía, ¿no? A mí me pasaba, a mí me pasaba una cosa, y era que cuando yo empiezo la tesis, le presento a Enrique un proyecto que él muy amablemente me acepta y me acoge, pero un proyecto muy ambicioso. Muy ambicioso, tan ambicioso que ni yo mismo era capaz de llevarlo a cabo. Solo que yo en aquel momento no me daba cuenta. Entonces, cuando tuvimos las primeras reuniones, Enrique me dice, vas a tener que acotar. Y yo te recomiendo además que tires por la Inventio. Y yo, ¿qué va, Enrique? ¿Qué va? La Inventio es solo una parte. Yo tengo que tocar todo dentro de la retórica, todo. Y además, no todo, sino además desde un punto de vista interdisciplinar. No me vale a mí solo con la retórica, no con más. Y él me decía, bueno, tú eres libre, tú investigas. Ya seguimos hablando. En ese momento fue como un momento de inflexión, porque todo ese conocimiento que había adquirido por la investigación, también sentía la necesidad de aplicarlo y de que esos conocimientos me transformaran a mí también. Es decir, para mí no era un conocimiento estéril, era un conocimiento que era actual. Y la retórica, de hecho, también quienes me conocen saben que para mí va mucho más allá de la tesis, sino que también es una manera de ser y de estar. Y eso debía trasladarse, porque lo consideraba no solo lo justo, sino lo más adecuado. Cuando escribí, naturalmente, intenté aplicarlo. Por eso verdaderamente creo que, no de una manera quizá pues buena o con una técnica sublime, pero bueno, hay algo de retórica en el libro y yo creo que bueno, se puede más o menos identificar. Entonces no, efectivamente, no me separé, pero sí que confluí en lo que Enrique me decía. ¿Por qué? Porque la reflexión sobre el conocimiento desde la poesía, que fue también lo que fue guiando la escritura de Amaro, efectivamente me acabó conduciendo como un propio viaje a desembocar en la investigación del Inventio, que era lo que ya me había dicho Enrique antes de todo esto. Pero no solo del Inventio, sino luego también a reflexionar sobre la propia creación poética y qué era la creación poética. ¿Qué era a la vez también la retórica? ¿Qué era ese conocimiento que se articulaba, que se sistematizaba de una manera que hoy parecía solo estético, ¿no? Y que el otro día en el Ateneo, precisamente, en una tertulia que tuvo Rafael con otros autores, ¿no? Decía, porque hubo otro autor que lo dijo, que lo estético era ético. Pues, si lo es, para mí, desde luego, el máximo exponente habría sido la retórica, de lo que es lo ético en lo estético en lo ético. Y entonces, para mí, era impensable seguir actuando, seguir viviendo de una manera disconforme con lo que yo ya pensaba. Entonces, en ese sentido, pensaba y sentía de una manera más rápida quizás de lo que yo mismo había sido capaz de trasladar a lo que yo mismo era. Y Amaro, en ese sentido, sí que fue una conducción no solo hacia mí mismo, sino también hacia la propia tesis, efectivamente. Claro. Solo que de una manera muy transversal o muy poco heterodoxa, ¿no? Y mejor dicho, ortodoxa. Yo por eso siempre digo que todo es un mismo libro, ¿no? Y como, por ejemplo, en mi caso, como he estado muy pendiente de las cosas académicas y ya ves que se contraponen, no puedes, ¿no? Pues entonces yo quiero que sea así, que cuando se hable de escritora o de escritor en tu caso, ¿no? Pues se nos meta en todo, ¿no? En todo lo que se hace, ¿no? Porque todo es como lo mismo, ¿eh? Un poco así. Eso es muy interesante todo. Yo quiero decir, claro, es la lectura y no el poema completo lo que hemos oído aquí. Pero uno siente ante un poema bueno, como es ese, unos versos buenos, un buen poema, que crea el poema un ámbito mucho más amplio que las propias palabras, ¿no? Y uno,
cuando oye el poema se siente inmerso en ese mundo que es más amplio que el propio poema, que las propias palabras. Ese ámbito se produce cuando el poema es bueno. Y en ese ámbito está una melancolía. Siente uno y se queda con una elegancia espiritual, con una atención minuciosa por la palabra, pero no sería lo que es, para mí, en la lectura que he recibido, si no lo hubieras leído muy bien. Porque la música de ese poema es absolutamente fundamental, creo. Y empieza no a acompañar los versos o a hermosear los versos, sino a complicar, redondear ese marco mucho más amplio que da la propia palabra, ¿no? Y entonces, no solamente está bien escrito, sino que es necesario decirlo bien, ¿no? Y ambas cosas, por ambas cosas te quiero felicitar. Yo te lo agradezco, Rafael, pero también tengo que decir que si hoy en día recibo tus felicitaciones, también es porque en esta propia habitación y también fuera de la habitación he tenido la suerte de contar con muchas personas, en las que aquí os contáis mucho, que me habéis enseñado mucho, y no habría sido yo capaz de haber hecho esto, ni la mitad, ni un cuarto de lo que he hecho, que si os parece bueno, a mí me alegra, si no hubiera sido con personas que habéis estado ahí, ya digo, aquí, dentro de esta sala, tanto como fuera, personas que me han acompañado desde que empecé en poesía hasta ahora. Así que si tú me felicitas, entonces me tendrás que permitir que te lo agradezca tanto a ti como a todas las personas que me habéis ayudado. Sorprendentemente no voy a tirar por Hegel, los que me conocen ya saben, pero hombre, voy a tirar por otro autor alemán, no como Heidegger. Había una parte en la que, en un verso que por cierto recogía en el prólogo, en la que decía algo semejante a la poesía tiene razones que la razón no comprende, o algo semejante, si me lo recuerdo. Heidegger, cuando trataba del poeta, decía que en cierto modo las palabras nos engañan y que nosotros estamos manipulados por las palabras y que precisamente es el poeta y no el filósofo, lanza a favor de ti más que de mí, pero que era el poeta y no el filósofo el que lograba decir las cosas realmente por poder expresar con palabras y con silencio lo que realmente no se puede decir, lo que es lo inefable. Eso me parece más o menos semejante a lo que tú querías expresar con la poesía, dice lo que la razón. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Influencia o casualidad? Bueno, influencia clara. Que subraya, ¿eh? Si dijera casualidad, no solo sería injusto, sino además mentiroso. Muchos conocéis también mi filia, también mi fobia, dentro de la filosofía. Y dentro de la filosofía he tenido también la suerte y la oportunidad de contar pues con el genial equipo docente de la Universidad de Málaga para profundizar mis conocimientos en ellos, en el máster. A mí ya me gustaba anteriormente y ya la había leído, pero en el máster aprendí muchísimo más. Fue precisamente con Luis Santiago de Guerbós, cuando yo trabajaba con él el nihilismo. Bueno, su perspectiva, por ejemplo, sobre primero, de restarle la importancia a Nietzsche, lo cual es importante para acercarse a comprender y estudiar lo que implica en sí el nihilismo, también como un posterior vitalismo. Pero luego también una perspectiva crítica, que aquí también debo mencionar a una persona a la que admiro académicamente, pero también es verdad que a nivel ideológico pues, hay salvedades, que fue Ignacio Falguera, porque era un espejo como el de una feria, en la que veo justamente lo contrario. Entonces era, o Juan José Padial,
que también es una persona magnífica y como académico, pues qué decir. Personas que me forzaron, tanto por un lado como por otro, en esos momentos, a comprender todo lo que era la conciencia del yo, la percepción de uno mismo, pero también la percepción de la realidad, al igual que Antonio Diegues con la filosofía de la ciencia. Perspectivas nuevas en las que, por ejemplo, Heidegger acaba culminando muchos de los conceptos que Nietzsche pues, no llegó a alcanzar por las circunstancias que tuvo. Entonces, desde autores como Jacobi, como Steiner, como hay un autor que siempre se me olvida, que también empieza por, creo que era Steiner, pero también Schiller, autores luego posteriores al propio Nietzsche, investigadores como Franco Volpi, te hacen cambiar tu percepción y tu perspectiva. Tu perspectiva porque no podemos acabar en un relativismo en el que todo es variable según la percepción del yo. Eso es válido respecto a la dimensión personal o a la dimensión artística o a la dimensión creativa del yo, pero el yo puede negar aquello que no es sí mismo. Esa sería una gran pregunta. Entonces, cuando te enfrentas a esa pregunta, la única forma de enfrentarte a ello, efectivamente, es esa ética estética, nietzscheana por un lado, luego heideggeriana en el plano artístico, como luego habrá también otros tantos autores de estética que ahora no voy a citar. Entonces, la creación del conocimiento a través o a partir de la palabra es necesario. Es necesario porque aquellos que conocen, después de todo, ¿cómo comunicarlo? Sería la primera parte. Y segundo, ¿lo conozco si no puedo verbalizarlo? Y cuando lo verbalizo, ¿verdaderamente verbalizo lo que conozco? Entonces, claro, necesariamente aquello que verbalizas es una creación propia. O por lo menos sí que pasa por ti mismo, por un filtro que eres tú mismo. O sea, esa es mi percepción. Naturalmente no estoy intentando sentar cátedra ni mucho menos ni decir que eso sea lo correcto, sino que mis reflexiones finales. Efectivamente acabas creando el mundo como te creas a ti mismo, porque en el momento en el que te creas a ti mismo, también creas tu mundo. Es ahí, en ese salto, yo creo, donde está esa creación, ¿no? Ese proceso creativo con el que todos contamos. Todo el mundo es capaz de crear, todo el mundo tiene un campo semántico diferente, todo el mundo tiene dianas conceptuales distintas, todo el mundo verbaliza la realidad de una manera diferente. Es decir, ese proceso creativo está en todo el mundo. Ya luego convertirlo en arte quizás es otra cosa. Será un conjunto de técnicas, será un don, será algo innato. Bueno, para eso también hago mi tesis. Pero si ese mundo, si ese arte se acaba encerrando en una palabra, la respuesta efectivamente es que sí. No porque el filósofo no pueda conocerlo, sino porque desde la propia perspectiva retórica, y como bien sabes, el primer conocimiento de un retor es la filosofía, porque debe conocer lo abstracto. Pero para verdaderamente verbalizar o transmitir o ser ético, debe saber concretarlo. Y la concreción viene directamente de la palabra. No puedes concretarlo de otra manera si no es a partir de la palabra, del término, de la creación de un nuevo logos. Y esa creación del nuevo logos es parte ya de la comunicación, de la retórica. Pero en el momento en el que lo creas, has creado algo nuevo que no se corresponde literalmente con lo que conocías, por lo cual necesariamente sí, el poeta, el retor, el hablante, en definitiva, ¿no? Ni siquiera lo reduciría al poeta y ahí sí que me pondría Heidegger. El hablante, el que comunica, crea su propio mundo. Y ese mundo nunca lo podrá transmitir un filósofo si entendemos que el filósofo es aquel que conoce algo plenamente ajeno. Si verdaderamente el filósofo acaba conociendo también lo abstracto para luego materializarlo, entonces, como cualquier persona hablante, podrá transmitirlo. Pero esa es mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Da pena irse, ¿verdad? Vale, nos vamos, ¿no? Bueno, sí. Pues muchas gracias a todos por venir.